Y bueno, en ese instante la protagonista está al lado de la condesa Ifina, y ésta le pide que vayan a otro sitio y hablen allí. La condesa Ifina se sorprende, y dice que sí, pero Catherine se sorprende y dice que eso no es necesario, porque ella irá a otro lado, y esta pregunta si está bien, pero en ese momento vemos como ambas condesas se quedan viendo, siendo la condesa Ardan quien da las gracias por la concesión a la joven condesa de Grenwood, y en ese instante la protagonista se queda viendo algo, pero esta menciona que la familia Ardan es una familia aristócrata representativa, y sobre todo, mantuvo una relación estrecha con el duque Packard. Pero ahora que la facción aristócrata es casi solo de nombre, esta piensa que los niños son más sensibles a las relaciones de poder que los adultos, y la facción aristocrática han perdido su poder, porque el futuro ha cambiado por su culpa, y tiene que tener cuidado para no quedar afuera. En ese momento la condesa Ardan dice que ha escuchado muchos rumores maravillosos sobre ella, así que tenía muchas ganas de conocerla alguna vez. Esto es a la protagonista, la misma que da las gracias, porque ha escuchado que la señorita Ifina es muy buena bordando, ante lo que Ifina dice que es un talento humilde, y la protagonista piensa que quizás es porque en su vida pasada los trataron como rivales, pero escuchaba muchas cosas sobre la señorita Ifina, así que ese dato surgió de la nada. Y aquí vemos la ventana de estado de Ifina, y su pensamiento es que la princesa es tan genial y quiere tomar su mano al menos una vez, pero se teme que no puede hacer eso. Y esta misma le dice a la protagonista que escuchó que ella es muy buena con la magia, y en ese momento Catherine también interviene, diciendo que es cierto, y sobre todo con la magia que fue olvidada, Ifina dice que es magnífico, y había escuchado que interferir con la magia olvidada no es posible, incluso si se tiene una gran habilidad. Ante esto la protagonista dice que se siente halagada, y eso fue algo que sucedió por casualidad, y esta menciona que tiene esa extraña sensación, porque antes solían hablar mal de otros, pero ahora están hablando con tanto amor, y esta se queda viendo algo, porque ahora que lo piensa, a pesar de que las personas a su alrededor se dejaron envolver en ese tipo de ambiente, nunca escuchó a la señorita Ifina menospreciarle o maldecirle. Y ésta se pregunta si la señorita Ifina tuvo sus propias dificultades. Y esto mientras ella le mira, preguntándole Ifina a la protagonista si ella tiene algo que decir, y la protagonista sonríe, diciendo que no, y es solo que el cabello de la señorita es tan hermoso, que estaba mirándolo con entusiasmo. Esto sorprende a Ifina, quien exclama adiós, y su favoritismo empieza a aumentar, diciendo está a la protagonista que sí. Pero en ese momento Catherine dice que su broche ha desaparecido, y la protagonista se pregunta que por qué ahora, o que en dónde demonios está, y Catherine dice que ese broche es un precioso broche que le regaló su abuela. Pero una chica le pide a la joven condesa que se calmen, porque lo van a buscar juntas. Otra dice que sí, y está segura de que lo encontrarán muy rápido. Pero en ese momento alguien dice que no cree que esté ahí, y otra persona pregunta si tal vez lo dejó en casa. Esta chica dice que no puede ser, porque ella vio a la señorita Catherine usándolo. Y aquí vemos en la ventana de estado de esta chica, y su emoción es nerviosa, y su pensamiento es que es extraño, porque está segura de que estaba allí hace un momento. Y la protagonista piensa que ella es una persona que frecuentemente está junto a Catherine, pero se pregunta que por qué entonces está un poco nerviosa. Pero en ese momento, la protagonista pregunta si buscan un poco más lejos ahora. Aquí le dicen que sí a la princesa, y vemos cómo siguen buscando por todos lados. En ese momento la condesa Ifina llama a la princesa, y la protagonista llama a la joven condesa Ifina, la misma que le pregunta si le importa si ella se une a ella en la búsqueda, pero esta piensa que quiere estar con la princesa, y la protagonista le dice que sí, y pide que busquen juntas. Y la protagonista piensa que ahora naturalmente tiene que acercarse a la joven marquesa Navige, porque en su vida anterior ese incidente ocurrió más temprano, pero las cosas aún no han cambiado. Esta se ve preocupada, porque además, esta se pregunta que cómo explica que ese broche tiene magia inolvidada, y la protagonista menciona que ese broche rojo en realidad es un objeto mágico con una magia olvidada muy rara. Y ese hecho se conoció un día después del debut oficial, cuando el broche de Catherine desapareció de nuevo, y como era natural, la joven marquesa Navige fue señalada de nuevo como la culpable, pero el broche de Catherine estaba colgando en la manga del vestido de otra señorita.
Y de esa manera surgieron personas que presentaron haber visto cómo el broche había aparecido como si hubiera sido movido por el aire, revelando de esa manera la inocencia de la señorita Nabije, y más tarde, luego de la investigación de la Torre de Mago, se reveló que había dentro del broche una magia olvidada, que se llama Vuelve con la señorita del cabello rojo, y esa era una magia olvidada muy extraña y rara. Y esa vez el broche tuvo que ir con la señorita Nabije, porque ella es la única con el cabello rojo. Y esta misma se desconcerta al sentir algo, y esta piensa que eso es, y la protagonista piensa que no, y tienen su mirada en ella. Pero la protagonista le pregunta a Nabije si se encuentra bien, y esta llama a la princesa porque es solo, de entrando la mano en su cartera, diciendo ella que eso, pero la protagonista se queda viendo firmemente. Mientras una magia empieza a correr, en ese momento el broche se va hacia otro sitio, y Nabije y se ve muy aterrada. Pero la protagonista sonríe, y sorprendiéndose dice que la señorita ha encontrado el broche. Nabije se desconcerta, y dice que eso es, pero la protagonista llama a Catherine, y le dice que ahí está el broche. Y aquí vemos la ventana de estado de Nabije, y su pensamiento es, preguntarse que qué pasó, que si el broche se cayó repentinamente al suelo, y la protagonista le dice que ella sabe que no ha sido culpa de la señorita, pidiéndole que por favor siga lo que le dice. En ese momento Catherine grita que su broche, y la protagonista dice que ahí está, y lo encontró la señorita Nabije. Viendo nosotros como Catherine le da las gracias a la joven marquesa Nabije, la misma que se sorprende y dice que no fue nada, preguntando Catherine si estaba lejos de ahí, diciendo Nabije que si estaba ahí, en el suelo. Ante esto la protagonista sonríe, y vemos la ventana de estado de Nabije, porque su pensamiento es, que ha escuchado que es alguien sabia, y debe tener algo en mente, y también se pregunta que por qué estaba eso en su bolso, pero en ese momento Catherine le vuelve a dar las gracias por encontrarlo, y le pregunta que cómo le puede devolver el favor, pero Nabije dice que no es nada, y no tiene que hacer nada por eso. La protagonista piensa que no fue la mejor manera de hacerlo, pero parece que lo ha superado bien, ya que demostrar que tiene magia olvidada no es fácil. Esta se ve aliviada ante esto, poniendo a alguien un porque es extraño. Es la amiga de Catherine, que pregunta que por qué cayó el broche por ahí, porque hace un momento vio que el broche estaba colgando de la señorita Catherine. Catherine pregunta que cómo que hace un momento, y su amiga dice que sí, exactamente, y no fue más hasta que la señorita llegó, y esto mientras señala a la condesa Ardan, vemos a Catherine un poco preocupada, y ante esto, la condesa Ardan pregunta que qué dice, que como que ella, y Catherine llama a la señorita Ardan, y le pregunta si ella tiene algo que decir, y Fina Ardan le pregunta que qué dice, y Catherine dice que la señorita que se sentó a su lado, fue ella. Pero Ardan le pregunta que qué tiene eso que ver, diciendo Catherine, que antes de que llegara la señorita ella tenía su broche, y pregunta si no es algo extraño que haya desaparecido después de que ella se esforzara tanto por sentarse con ellas. Ardan dice que eso no es cierto, y en ese momento vemos cómo se torna el ambiente. También vemos la preocupación de Ardan, y que todas las chicas se ponen hostiles hacia ella, mencionando a la protagonista, que antes de que se diera cuenta, eso se convirtió en una situación en donde la criminal era la señorita Ardan, y todo sucedió tan rápido que a pesar de saber toda la situación, no tuvo tiempo de reaccionar. Viendo nosotros que Catherine acusa a la señorita Ardan de haberse sentado a su lado para poder tomar su broche, y lo dejó en el suelo para que las cosas no se hicieran más grandes. Pero Ardan dice que eso no es posible, y la protagonista piensa que nunca imaginó que la señorita Ifina sería considerada la culpable. Pero esta misma pide un momento, y aquí entra otra persona, que dice que ahora que lo piensa, porque ella le escuchó, es la amiga de Catherine, porque la señorita Ifina le dijo a la princesa que quería ir con ella, y ante esto, la protagonista se pregunta que qué está haciendo esa señorita, pero Ifina dice que no tiene nada de malo que quiere estar con la princesa, y Catherine pregunta que cómo puede confiar en eso. Esta se ve súper hostil, preguntando si no es esa una de las especialidades de esa persona. Esto aterra un poquito a Ifina, y aquí llega la amiga de Catherine, pidiéndole que se tranquilice un poco, porque tal vez solo quería su broche por un breve momento. Y la protagonista piensa, que resulta que esa joven es, porque ella estuvo junto a la señorita Catherine en su vida pasada, y esta es,
viendo nosotros su ventana de estado, porque su nombre es Robert y su emoción es nerviosa, y su pensamiento es que solo tiene que hacer un comentario, y ella se va a molestar. Ante esto, la protagonista piensa que si las cosas están yendo a su manera, se pregunta que por qué está nerviosa, y en ese instante, Catherine le pregunta a Ifina si es por eso que ella quería su broche, pero Ifina grita que ella no es así, y decir cosas así es solo una especulación. Pero en ese momento vuelve a entrar la chismosa, diciendo que bien, preguntando que dónde estaba el broche antes, y otra chica dice que a primera vista todo parece ser que la señorita Navige encontró el broche a los pies de la señorita Ifina, pero otra chica dice que es cierto, preguntando que qué va a pasar con la señorita Ifina, y ante esto Robert sonríe, y otras chicas exclama adiós, porque ahora que lo piensa, también cree haberla visto, otra dice que ella, y ante esto, la protagonista está pensando que una persona así da mucho miedo, y definitivamente fue esa señorita quien la condujo así en su vida pasada. Pero Ifina dice que ella no ha robado nada, y Catherine dice que entonces, le pregunta si el broche caminó hasta los pies de la señorita, pero en ese instante, la protagonista les pide a todas que se calmen, y ante esto, Robert piensa que no puede ser, preguntándose si va a intervenir directamente, porque no cree que quiere estar involucrada en un escándalo como ese, y esta piensa que bueno, y no hay nada malo en hacer las cosas más grande. Ante ello poniendo un pero, porque gracias a ella puede pasar tranquilamente, pero en ese instante Ifina llama a la princesa, y le dice que no hace falta que le ayude, pero la protagonista asiente, poniéndose delante de Ifina. Esta misma llama a ella, y le pregunta si puede ir un momento, aquí aparece su criada, la más preciada, que le pregunta a la princesa si le ha llamado, y Servian le dice que sí a ella, y le pregunta si las tomas de video fueron buenas, esto desconcerta a Ifina, y ella dice que sí, por supuesto. Ante esto alguien piensa que vaya, y aquí vemos el miedo en la cara estúpida de Robert, y la protagonista le pide a ella, que entonces por favor encuentre la esfera que contiene el video de antes, y después que la señorita Ifina se acerca a ellas. Aquí llega esta bola de cristal, y en ese instante llega Damián y le pregunta a su hermana si está bien, porque desde hace un rato hace un ruido ahí. La protagonista llama a su hermano, y dice que necesita revelar la verdad por un momento, así que va a revisar la esfera de video. Damián pregunta que cómo que esfera de video, diciendo que entonces le ayudará para que todos vean. En ese instante colocan la esfera y le introducen un poco de magia. Aquí se ven los videos en una pantalla grande, y la protagonista piensa en su hermano, preguntándose que cuando aprendió esa magia, y en ese momento vemos a Damián bastante comparoncito, mientras que Carmen simplemente está indiferente. Aquí vemos que todos los videos siguen reproduciéndose, y alguien exclama adiós, preguntando si el tamaño de la pantalla no es muy grande, diciendo otra que no sabía que alguien los estaba grabando, y eso es interesante. Pero aquí vemos la notificación de la criada de la protagonista, y su pensamiento es que no hay suficientes esferas de video para capturar la belleza de su princesa imperial, pidiendo que disfruten de la belleza de su princesa, pensando la protagonista en ella, pero en ese momento esta se muestra un poquito enojada, pidiendo que a ver, porque quiere saber qué tiene ella en sus pensamientos. Y Robert se ve un poquito aterrada, y aquí vemos su ventana de estado, y su emoción es asombro, y su pensamiento es preguntarse si les estaban grabando así de cerca, ¿por qué no puede ser? Ante esto la protagonista piensa que bueno, y era de esperar, y cree que solo quería crear un mal rumor. En ese momento, Catherine dice que en el video aún tiene su broche, y ahora van a saber exactamente lo que pasó. Esto mientras ríe, diciendo Ifina que pronto se sabrá que es inocente. Pero Catherine dice que eso ya lo verán, y esta se desconcerta al ver algo, ya que su broche mágicamente está flotando. Esta pregunta que qué sucede, mientras exclama adiós, y todos se alarman, preguntando a una persona si el broche desapareció de repente, preguntando a otra que cómo pudo pasar eso, y la protagonista dice que de hecho, porque hace un momento sintió una débil energía mágica que estaba en esa dirección, y el broche de la señorita estaba allí. En ese momento Catherine se queda viendo su broche, y la protagonista le dice que está segura de que el broche de la señorita tiene magia. En ese momento, alguien pregunta que cómo que hay magia en el broche, y otra persona dice que es verdad. Aquí vemos a Catherine, esta pregunta si tiene magia,
porque realmente no lo sabía. Mencionando la protagonista, que Catherine está sorprendida, y eso no solo se debe a que nadie debe utilizar magia al azar en frente de la familia imperial, sino que es un delito grave poseer objetos mágicos sin permiso, porque la magia misma puede ser usada como arma para la destrucción de la familia imperial. Catherine se ve mal, y dice que no lo sabía, pero la protagonista le dice que está bien, y le preocupa que pueda haber algún tipo de magia olvidada en ese broche. Catherine pregunta si hay magia olvidada en el broche, y la protagonista dice que quería decirlo de inmediato, pero la situación era incierta. Y como ya saben, la magia olvidada puede ser peligrosa. Y otra persona dice que también lo ha escuchado, y la magia olvidada de repente se puede convertir en algo peligroso. También vemos que Ifina está fascinada, y otra persona dice que es peligroso, porque no se sabe en dónde está, ni qué es la magia inolvidada. Pero la protagonista dice que mirara ese broche, pero llega una persona que pide un momento, porque él lo hará. Este es Carmen, que sorprende a la protagonista. Aquí vemos la ventana de estado de Carmen, porque su pensamiento es, que de todos modos, de ser el caso se lo habría dicho antes, porque eso es peligroso. Aquí Carmen le pide a Catherine que le preste el colgante, porque lo mirará, y aquí vemos a Damián, ya que Carmen le ha ganado esta vez. Y la protagonista llama a su hermano, porque Carmen solo está preocupado. En ese instante Catherine le pide que tenga, pasándole el colgante. Carmen le da las gracias, y este dice que no siente ningún rastro de magia, y la protagonista dice que había un rastro hace un momento, y puede ser uno de esos artefactos que desaparece rápidamente su rastro. Y Carmen dice que entonces va a ser difícil de identificar, pero Catherine grita que realmente no lo sabía, y eso es un broche que su madre heredó de su abuela, y ha usado durante generaciones. Pero la protagonista llama a Catherine, y le pide que se calme, porque una magia olvidada como esa, nunca se ha usado. Catherine llama a la princesa, y la protagonista le dice a esta que está bien, pero cree que Catherine se debe disculpar con Ifina por haber sido grosera. Esto impacta en Catherine, y en ese momento vemos la ventana de estado de Ifina, porque su pensamiento es, que la princesa le ha llamado por su nombre, y le ha llamado Ifina, ha dicho su nombre. Esta se ve sorprendida, y aquí llega Catherine llamando a la condesa Ifina. Esta le dice que lo siente, porque ha sido muy grosera, y aquí vemos la ventana de estado de Catherine, y su pensamiento es, que es un extraño malentendido, y pensó que la señorita Ifina estaba conspirando de nuevo, preguntándose esta que por qué hizo eso, porque es muy vergonzoso, pero ante esto Ifina solo sonríe, y le dice que no, y le da las gracias por disculparse a la señorita Greenwood. Y la protagonista piensa que menos mal, y parece que todo ha salido bien. Pero en ese momento la protagonista llama a la señorita Navige, diciendo que el flujo del maná provenía del bolso de la muñeca de la señorita, y le interrumpió porque pensó que sería malinterpretada de muchas maneras. Esta le pregunta si está sorprendida, y Navige suspira ante esto, mencionando a la protagonista que habría sido algo estúpido si hubiera sacado el broche del bolso, porque entonces habría sido mal interpretada como una criminal. Y vemos que Navige se inclina, y le da las gracias por su consideración a su Alteza Imperial, y ante esto la protagonista sonríe, y piensa que gracias a Dios, se pregunta si todo se ha aclarado, pero ésta se queda viendo algo, y esta es la ventana de estado de su criada, y su pensamiento es que todos miren eso, porque su princesa imperial es increíble, y esto mientras ella brilla, pensando la protagonista que no puede creer que ella repita de nuevo el video, preguntándose si su hermano la está ayudando con eso, pero bueno, la protagonista piensa que no puede ver eso, pensando que de todos modos ahora, esta se pregunta que en qué está pensando esa señorita, viendo nosotros a Roberi, la misma que dice que se alegra de que se haya aclarado el malentendido, y aquí vemos su ventana de estado, y su pensamiento es sorprenderse, porque necesita que eso termine rápido o van a seguir reproduciendo ese video. Pero la protagonista llama a ella, y le pregunta si puede ver el video un poco más despacio. Esta le dice que por supuesto a la princesa, y ahora va a poder verlo más despacio. Pero en ese momento Roberi llama a la princesa, porque las cosas ya han terminado bien. Pero en ese momento, Catherine le pide que se quede quieta, porque si la princesa quiere verlo es porque tiene algo en mente. Esto desconcerta a Roberi, y la protagonista le pide a ella que lo detenga ahora. Esta dice que sí, y en ese momento todos se sorprenden,
y Catherine dice que eso, viendo nosotros, está a mano, diciendo a alguien que no puede ser, preguntando si intentó robar el broche. Alguien exclama a Dios, preguntando que de quién es esa mano que se retiró después de intentar robar el broche, pero alguien pide un momento, porque después de eso el broche desaparece. Pero la dueña de esa mano. Aquí vemos a Catherine mirar, y esta llama a Roberry, quien está sumamente preocupada, y esta grita que eso es porque su broche se iba a caer, y solo quería ponerlo de nuevo en su sitio. Catherine está en silencio, y vemos que Roberry estaba un poquito aterrada. Pero Carmen dice que entonces, y con eso pueden conocer las condiciones que activa la magia. La protagonista se pregunta que cómo que las condiciones que activan la magia, porque ahora que lo piensa, en su vida anterior Catherine y Roberry siempre estaban juntas. Y en ese momento Carmen le pide a la señorita que sostenga el broche. Esta se sorprende y dice que sí, y Carmen dice que va a tratar de robar su broche. Aquí vemos la ventana de estado de Carmen, y su pensamiento es que quizás con solo la intención de querer robarlo, sea la condición para activar la magia. Viendo nosotros que Carmen dice que el flujo de la magia va en esa dirección, llegando a donde está Navige, preguntando a esta que cómo es posible, y mientras vuelve a abrir su bolso, allí está el broche, y alguien exclama a Dios, porque es una magia muy extraña, y la condición para que sea active. Preguntan si es tener contacto con alguien que tenga la intención de robarlo, y Carmen dice que sí, y parece ser que es una magia diseñada para volver a un lugar específico, para evitar ser robado. Alguien dice que nunca escuchó ese tipo de magia, y otra persona dice que es increíble. Pero la protagonista está desconcertada, y esta mira a Carmen, el mismo que sonríe mirando felizmente a la protagonista, preguntándole si lo ha hecho bien. En ese momento la protagonista sonríe, y le dice que sí, pensando que como era de esperar Carmen, es muy inteligente. Pero se ve algo preocupado, y la protagonista piensa que sus orejas están rojas de nuevo. Pero en ese momento alguien exclama a Dios, porque es asombroso, y esto mientras Navige tiene el colgante en sus manos, y aquí vemos su ventana de estado, y su pensamiento es que no sabe qué pasa, y tiene miedo, y quiere irse a casa, porque quiere que le dejen en paz, y esta se pregunta que por qué a ella, y la protagonista piensa que eso es, pero esta dice que ya se ha confirmado que el broche tiene magia. Así que el malentendido se resolvió sin problemas. La protagonista sonríe, y Damián dice que hace un momento escuchó que el broche es un precioso recuerdo de su abuela la condesa Grenwood, y debido a que tiene una magia olvidada, le pregunta a Catherine si podría darles el broche para darle un vistazo en la torre de mago, porque lo mirará con atención, y luego se lo devolverán. Catherine se sonroja bastante, y le dice a Damián que sí, puede hacer todo lo que quieran. Damián da las gracias a la señorita mientras se ve feliz, y esta dice que no, es ella quien está agradecida. Pero en ese momento vemos a la vizcondesa, quien dice que le da gracias a Dios, porque no cree que le acusen de haber llevado un objeto mágico, y Catherine dice que así es un alivio. Pero esta se queda viendo algo, y aquí volvemos con Roberry, quien está siendo llamada por Catherine, pero esta llama a Catherine con su rostro de idiota, y aquí empiezan los comentarios, diciendo a una persona que ella solo finge ser la amiga de Catherine, y no tiene dignidad, y ella quiso robar en presencia de la princesa. También dicen que ella es una vergüenza, y aquí vemos la ventana de estado de Roberry, y su emoción es enojada, y su pensamiento es que es un fastidio y siempre le ha molestado que ella presuma de su broche, así que intentó quitárselo, y demonios, si tan solo nadie hubiera grabado. Y la protagonista piensa que no hay ninguna señal de autorreflexión, porque incluso cuando alguien más estuvo en problemas por su culpa, ella simplemente siguió atacando. La protagonista se ve algo enojada, y esta dice que la hija del vizconde Roberry hace un momento acorraló hábilmente a la hija del conde Ardan. Esto desconcerta a Roberry, y la protagonista se ve sumamente seria, diciendo decepcionarse, porque el hecho de que todo eso haya ocurrido en su debut libre es decepcionante. Roberry llama a la princesa, pero la protagonista le pide que por favor tenga cuidado de su comportamiento en el futuro, viendo nosotros cómo queda la ladronzuela. Pero bueno, aquí pasamos más adelante, y la fiesta continuó y la protagonista pensaba que no, y había cometido un error, porque debió haber hablado con suavidad, y se enojó por un momento. Esta piensa que tiene que ser lo más cuidadosa posible dentro de los círculos sociales, y aquí vemos los pensamientos de las personas,
ya que alguien piensa que siempre supo que era una persona maravillosa, pero tiene la dignidad de la familia imperial. Y también vemos otro pensamiento, porque de alguna manera se dio cuenta de que su etiqueta era perfecta, y aquí vemos otra ventana de estado, de una persona que piensa que no es tan buena idea dejar pasar algo tan desagradable, pero la familia imperial es la familia imperial. Pero la protagonista piensa que la opinión pública es buena, y se pregunta si eso está bien, pero en ese momento Catherine dice que está de acuerdo con la princesa, y está muy decepcionada, y espera que no se vuelvan a ver de nuevo. Ante esto la ladronzuela ha quedado humillada, y tanto la protagonista como Catherine le miran mientras se marcha. Y la protagonista piensa que bueno, porque el caso del broche fue resuelto sin problemas, y debe darle las gracias a ella cuando regrese. Aquí pasamos a otro sitio, donde alguien pone un pero, porque tiene una pregunta. Es Catherine, que pregunta que por qué el broche solo fue con la hija del marqués Navige, y la protagonista le dice que bueno a Catherine, y le pregunta si por casualidad su abuela tenía el cabello rojo. Esta se sorprende y exclama a Dios, diciendo que sí, eso es correcto, preguntándole que cómo ella lo sabe, y aquí entra Damián, diciendo que es una hipótesis, pero parece que fue diseñado para volver mágicamente con su dueña, y parece ser que el hechizo se hizo usando como referencia el cabello rojo de su abuela. En ese momento Catherine se sorprende mucho, mientras mira a Navige, y la protagonista piensa que el maestro estará ocupado por un tiempo para descubrir su principio. Pero en ese momento le dicen que bueno a la princesa, es Ifina, la misma que le da muchas gracias. La protagonista se desconcerta, y aquí vemos la ventana de estado de Ifina, y su pensamiento es que ella no sabe qué hacer, porque realmente le agrada mucho la princesa. Pero la protagonista le dice que no hay problema, y aquí Ifina se emociona mucho, porque ella le ha salvado, y la protagonista le dice que es exagerado decir que le salvó la vida. Pero Ifina dice que no, y grita que le devolverá el favor el resto de su vida, pero en ese momento le piden a la señorita que se tranquilice. Y bueno, la protagonista menciona que después de muchos giros y vueltas, el pre-debut terminó bien, en un abrir y cerrar de ojos llegó el verano. Y esta piensa que ese es un buen día, y esta se queda viendo algo, porque por más extraño que parezca, es un día en el que ella quisiera poder volar como cuando voló en el cielo durante su momento de despertar. Esta se pregunta que qué está pasando, y vemos que llega su criada y le pide a la princesa que vayan, y la protagonista piensa que tiene que despertar, porque ahora no es el momento. Esta se ve feliz mientras llega a un sitio, diciendo que ha ido porque él le ha llamado. Aquí vamos al emperador, quien está bastante elegante, diciéndole a su hija que ha llegado. Este le pide a Sevi que mire eso, y la protagonista dice que eso es. Pregunta si es un mapa del Palacio Imperial, porque al parecer ese mapa muestra dónde están las zonas sin viento de Maná. El emperador dice que así es, mencionando la protagonista la zona de tormenta de Maná, porque ese fue un incidente que ocurrió en el pasado durante el verano cuando tenía 14 años, y de repente ocurrió que en unas zonas desapareció el maná, y aquellos que no son magos percibieron el maná con una fuerza de vida que rodea a las personas, y todos estaban muy agitados porque el maná desapareció dentro del Palacio Imperial, y no en otro lugar. Y la protagonista piensa que el problema era que no estaba claro el por qué, y el emperador le dice a su hija que él quería preguntarle si ella sabía algo sobre eso, y la protagonista dice que así es, y en su otra vida eso ya había pasado, y la temporada en la que ocurrió es similar. Y la protagonista piensa que su padre no le ha preguntado nada después de saber sobre su regresión, y eso significa que no hay ningún presagio ni solución clara para ese incidente. Y en ese instante el emperador está serio, ante lo que la protagonista pone un pero, porque ella quiere ayudar a su padre, diciéndole que sin embargo, le parece que el rango de las zonas sin maná son un poco menores que en ese entonces, y ésta se desconcerta, diciendo que la zona libre de maná se extiende desde el tesoro hasta el palacio de la princesa. Pero ésta se desconcerta al ver algo, y se pregunta que por qué, pero en ese momento, el emperador le pregunta si no lo sabía, la protagonista dice que sí, pero piensa que en su vida anterior el maná, había zonas sin maná. En ese instante el emperador está en silencio, y este le pregunta a su hija si en su vida anterior él encontró una solución, la protagonista le dice que no lo sabe, mencionando que en el pasado su padre había aumentado la seguridad del palacio, para que no hubiera ninguna brecha,
ya que en el pasado la magia de alarma no funcionaba en los lugares donde no hay maná. Y recuerda que entonces, fue el duque Pacord quien manejaba a los caballeros de seguridad como un refuerzo del poder imperial. Y esta se pone pensativa, porque ahora que la facción aristócrata se volvió ineficaz, su padre tuvo que aumentar inmediatamente sus caballeros, y ahora que lo piensa, vio muchos guardias de camino hasta el palacio imperial. Pero el emperador le pregunta a la protagonista si se reveló más adelante la causa de por qué hay zonas sin maná. La protagonista dice que no, y la investigación continuó pero no se encontró nada, y afortunadamente todo volvió a la normalidad antes de finales del próximo año, sin ningún problema. Ante esto el emperador está en silencio, y llama a Sebi, preguntándole si puede quedarse un tiempo en el palacio imperial. Esto sorprende a la protagonista, la misma que se desconcerta, y le pregunta que por qué sería eso, y su padre dice que si es posible es mejor evitar salir y dejar que Damián se encargue de la investigación del equipo mágico. Pero la protagonista dice que no hay por qué hacer eso, y no tiene que abstenerse de salir. Esta sonríe, pero su padre dice que entonces ella tendrá que ir acompañada por 2 caballeros cuando tenga que salir. La protagonista llama a su papá, y ésta dice que no hace falta hacer eso, porque no importa lo fuerte que sea la magia de alarma, no va a funcionar en la zona sin maná, y de todos modos volverá a la normalidad antes de primavera. La protagonista le dice a su padre que no pasó nada en su vida anterior, y ésta se pregunta que qué sucede, pensando que eso es frustrante, y de repente es muy molesto. Pero el emperador dice que como ya dijo, y solo queda menos de medio año para entonces. La protagonista dice que no, pero el emperador se ve preocupado, y llama a Sebi. Pero la protagonista está un poquito enojada, pensando que no importa lo preocupado que esté, no siempre puede hacer eso. Y la protagonista llama a su papá, y le dice que le odia. Esto desconcerta al emperador, viendo nosotros como la protagonista empieza a correr, mientras su padre le llama. En ese instante la criada llama a Sebi, y aquí le gritan a la princesa. Pero la protagonista sigue corriendo. Y bueno, pasamos con estos guardias. Y la protagonista se pregunta que cuanto ha aumentado la seguridad, ella se ve enojada. Pero en ese instante está la otra criada de la protagonista. Esta se sorprende y llama a la princesa, porque puede ver que ya está ahí, pero no ve a ella. Pero los protagonistas está enojada, y dice que quiere descansar. Esta entra a su cuarto y estrella la puerta, dejando desconcertada a su criada. La protagonista se lanza en su cama, y suspira, preguntándose que por qué dijo eso. Ella se ve muy patética, pensando que él solo estaba preocupado por ella. Esta dice que lo sabe, pero aún así, piensa que es una lástima que su padre no le crea, y no sabe por qué se siente así. Esta se pregunta que por qué, y en ese instante se queda viendo algo, y esta pregunta que qué es eso. Aquí vemos la ventana de estado de la protagonista, ya que ésta tiene 14 años, y su cuerpo y alma están sincronizados y el 72% de las acciones sigue al cuerpo, y el estado de su cuerpo es la adolescencia. Esto preocupa a la protagonista, que se pregunta que cómo que la adolescencia, pensando que ya han pasado 9 años desde que regresó, y se pregunta si eso es por su adolescencia. Aquí pasamos a otro lado, un lado muy elegante, y la protagonista se ve algo preocupada, y alguien le llama. Es Carmen, que le pregunta que qué pasa, o que si es cierto que solo Damián irá de ahora en adelante. La protagonista dice que no, y Carmen se ve algo preocupado, y dice que sí está bien. La protagonista piensa que ya verán, y hará un gran trabajo en el círculo mágico. Esta misma se ve enojada, mientras deja a Carmen detrás. Pero bueno, aquí pasamos a un carruaje, y alguien pregunta a cierta persona si está bien. Es nuevamente Carmen, preguntando si no es un inconveniente el que vaya ahí. La protagonista dice que no es nada, no pasa nada. Y esta se pregunta si está emocional de nuevo, pero esta pregunta si ese día hay que ir a la ciudad del este. Carmen dice que sí, y la protagonista se queda viendo algo, pensando que la voz de Carmen. Esta se pregunta si era así de baja, pensando en sus manos, preguntándose que cuando se hicieron tan grandes, mirando esta fijamente a Carmen, mientras ella se sonroja un poco, porque ahora que se fija en Carmen, él es muy popular entre las damas. Pero en ese momento Carmen le pregunta a la protagonista si ella está segura de que está bien. La protagonista se desconcerta, y le pregunta que por qué, y Carmen le dice que ella está actuando diferente ese día, y este se acerca y pone la mano en su frente,
porque él no cree que tenga fiebre, y ese día tiene un horario muy apretado para recorrer, y los círculos mágicos de la ciudad este. Él pregunta si estarán bien, pero la protagonista dice que está perfectamente bien, y esto lo dice como una chica gruñona. Y esta le pregunta a Carmen si esa es la primera vez que él verá los círculos mágicos del este. Carmen dice que sí, y cree que ya han llegado, pidiéndole que vayan. Y Carmen dice que aunque las ciudades del este son bastante grandes, extrañamente no hubo solicitudes de recorridos, pero cree que ellos pensaron que podrían resolverlo cuando el momento llegara. La protagonista dice que lo entiende, y esta menciona que de hecho, porque es una ceremonia que la familia imperial recorra los círculos mágicos, porque los círculos mágicos son sólidos, pero cada ciudad se puso ansiosa y solicitó una inspección. Por lo tanto, es extraño en cierto modo que esas dos ciudades estuvieran tan tranquilas. Y en ese momento la protagonista llega a un sitio, y esta pregunta que qué está pasando, y este soldado le dice a su Alteza que tienen un problema. La protagonista pregunta que qué problema, y este dice que bueno, gritando uno de estos soldados del este, que cómo se atreve a fingir ser la princesa, pero el soldado que va con la princesa, dice que esa es una ofensa, y no es una impostora, pidiéndole que se arrodille ahora mismo. Pero el soldado le grita que no sea ridículo, porque Su Alteza, la dulce y cariñosa princesa imperial, ya se vieron hace unos días. Esto sorprende a la protagonista, que se pregunta que qué dicen, y bueno, aquí terminó esta parte. Por el momento será todo, ya que estamos al día con la historia, y dejaremos que salgan algunos capítulos para seguir actualizando. Espero que no se desesperen, ya que como han visto, este mes estamos poniendo el día todas las historias, y así puede que pase nuevamente en otra ocasión. Espero que te haya gustado, y no sé si lo viste completo, o no sé si vas al día, pero sí sé que quiero que te suscribas, para que sigas disfrutando del canal, y también que compartas con alguien que disfrute los mismos gustos que tú. Pero bueno, nos vemos en otra ocasión, gracias por todo.